El autócrata Gerardo Zamora persigue con los peores métodos, incluidas las torturas policiales y a través de una justicia corrompida con magistrados puestos a dedo y de dudosa honestidad convertidos en verdugos a las órdenes del tirano, que actúan contra cualquier ciudadano que critique la gestión o intente alguna acción política opositora. El régimen zamorista volvió a proscribir a Eduardo Chavay Ruiz, político opositor. Fue en su momento arrinconado con amenazas para que se declare culpable de una causa por abuso armada en el escritorio del propio opresor y con vejaciones de la peor índole a su esposa. La causa es un monumento a la corrupción judicial de Santiago del Estero. Sin límites y con serios rasgos psicopáticos, Gerardo Zamora mandó perseguir con métodos inhumanos a una docente que se atrevió a iniciar un reclamo gremial por mejoras salariales para ese sector. El hostigamiento a Marta Salto coincidió con el brutal asesinato de Marito Salto, un niño de 11 años, sobrino de esta. Complicidad nacional. Santiago del Estero, desde hace 18 años vive sin garantías constitucionales para ningún ciudadano. La democracia fue abolida en la práctica por un régimen corrupto y autocrático. Gerardo Zamora hace y deshace lo que quiere con el poder provincial y la vida de los santiagueños. El caso Chavay Ruiz. Eduardo Chavay Ruiz es un dirigente político que a través del denominado Movimiento Viable supo enfrentar el poder dictatorial de Gerardo Zamora y que a partir de la decisión de ser candidato a gobernador y enfrentarlo, vive un verdadero infierno, político y personal. Fue perseguido y hostigado por dos brazos verdugos del zamorismo, la corrompida justicia santiagueña, donde los jueces hace 18 años están en comisión y solo a la orden del autócrata y un pseudo periodismo mercenario que ejecuta los linchamientos mediáticos de los opositores al régimen. Primero cuando logró en el año que la Corte Suprema de Justicia de la Nación impida la reelección de Gerardo Zamora, instancia prohibida expresamente por la Constitución de la provincia. Esto no le fue perdonado ni por del zamorismo ni por el kirchnerismo que en aquel entonces quería tomar ese antecedente para la intentona de una reelección de Cristina Kirchner. Le costó caro. Terminó preso. Le fue armada una causa por abuso sexual, como a tantos otros opositores, con la que el régimen logró condenarlo a través de un juicio abreviado en el que fue inducido, tras amenaza de muerte a sus hijos y de vejaciones policiales a su esposa, para que se declare culpable y de esa manera sacarlo de la carrera política. Hace algunos años cumplió la condena impuesta y recobró su calidad de ciudadano. En 2021 volvió a la actividad política y fue electo diputado provincial, pero el régimen zamorista no lo dejó asumir a pesar de haber sido elegido constitucionalmente con el voto popular. Ahora, la dictadura zamorista vuelve a proscribirlo y no le permite presentarse como candidato a intendente municipal de la ciudad de La Banda, violándose así todos los derechos de la Constitución provincial y nacional. El crimen de Marito Salto. Marta Salto es una docente santiagueña y fue concejal del Partido Justicialista en la localidad de Quimillí. Fue cabeza de una protesta docente que osó reclamar a la dictadura de Zamora mejoras salariales ya que los docentes santiagueños son los peores pagos del país. La protesta la llevó a encadenarse frente a la catedral de la ciudad de Santiago del Estero. Los trabajadores de la educación denunciaron que fueron brutalmente golpeados por la policía y que hubo operativos en la ruta que impedían que docentes de otras localidades llegaran al centro de la capital santiagueña. Marta Salto, quien luego fuera conocida por ingresar al centro de la capital santiagueña por el monte, dadas las persecuciones que sufre, es la tía de Marito Salto, un niño de 11 años asesinado, descuartizado, desmembrado, violado en vida y en muerte, caso que aún sigue sin resolverse. El ultrajante asesinato del Marito Salto de 11 años de edad ocurrió entre el 31 de mayo de 2016 y el 2 de junio cuando encontraron su cuerpo, desmembrado, en 11 bolsas de basura y a 6 kilómetros del lugar donde lo raptaron. Al poco tiempo de la protesta docente encabezada por la tía y nadie en esa provincia dejó de vincular ese crimen demencial con una represalia psicopática de Gerardo Zamora y de una vinculación con el narcotráfico, actividad que tuvo un exponencial crecimiento en esa provincia desde la llegada del zamorismo al poder. Miguel Moreno, primer juez de la causa, hoy está destituido y preso por mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de deberes de funcionario público. Al ser recusado, Moreno presentó un escrito ante el ahora fallecido juez federal Claudio Bonadío. En el mismo, denunciaba que Gerardo Zamora, entonces senador y actual gobernador de Santiago del Estero, estaba involucrado en el encubrimiento del crimen.
Para Moreno, el asesinato del niño se trataba de una venganza contra Marcelo Salto, policía y tío de Marito. Durante un operativo en el que no debería haber estado porque era su día de Franco, pero en el que sí estuvo, en reemplazo de un compañero. Marcelo descubrió un cargamento de droga oculto en un auto, el cual denunció y entregó. Unos meses después, ocurrió el crimen de su sobrino. Todas las pruebas para la jueza Rosa Falco tuvo suficiente para emitir varias órdenes de arresto. Rodolfo Sequeira fue detenido, acusado de secuestrar a Marito de una laguna, el último lugar donde se lo vio con vida. A Ramón Rodríguez se lo acusa de facilitar el secuestro, habría sido el encargado de avisar a Sequeira de la llegada del niño a la represa. El brutal crimen del niño sigue aún sin justicia. Gerardo Zamora, actual gobernador de Santiago del Estero, fue en estos días denunciado por abuso sexual. La justicia lo sobreseyó de forma expedita. Una letrada preferida por el matrimonio Zamora. La abogada Lucía Amín de la Baice en 2016 actuó contra el juez Miguel Moreno, con un embargo millonario por las críticas que realizó en un medio local por supuestas interferencias políticas en la causa Marito Salto. La letrada fue vocal del Superior Tribunal de Justicia en los últimos años del juarismo y fue removida por orden del interventor federal Pablo Lanuse. Fue restituida por el zamorismo y es un caso palpable de que la justicia trabaja en comisión para el actual gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Eduardo Chavay Ruiz gobernó la ciudad de La Banda 5 veces en 3 décadas. Desde ahí denunciaba cada vez que podía los atropellos y violaciones a las normas jurídicas, lo que, para él, era la ausencia de democracia en Santiago, provocada por el unicato zamorista. La Banda siempre fue donde se imponía Eduardo Chavay Ruiz con su movimiento viable. No pudo asumir a diputado provincial, causa que hoy se encuentran en trámite por ante los tribunales correspondientes sin tener acogida favorable, violándose de manera recurrente los derechos constitucionales desde el Estado provincial. Hoy no puede presentar su candidatura a intendente municipal de la ciudad de La Banda, siendo proscripto nuevamente por la justicia sin ningún tipo de fundamento jurídico, impidiéndole una vez más el gobernador Gerardo Zamora que Chavay Ruiz pueda ejercer sus derechos y garantías como ciudadano.